impactadas por las deudas que no pueden pagar. Ariel, Sí. hay un medio, sabemos su orientación política, si es que se le puede decir, A ver. TN. Ah, sí, sí. Un relevamiento que hizo, Bueno, habla de 20.600.000 personas con algún tipo de deuda, de las cuales 5,6 están en una situación irregular y más de 3,5 millones acumulan al menos un año de retraso. bancos físicos, bancos virtuales, fintech, no sé cómo más se llaman, Exactamente. tarjetas de crédito, las financieras. Y lamentablemente, Y en el conurbano bonaerense, esto lo tomé también de TN, en sí, el conurbano bonaerense los usureros exactamente. y algunos narcos prestando plata también, cuidado con eso. Para hablar de este fenómeno y también, ¿no?, sobre lo que está pasando con el contrapunto de la macro y la economía cotidiana y las tasas y el endeudamiento de la República Y Argentina el consumo, no nos olviden. y el consumo, tenemos al ingeniero Castor López, a quien le damos la bienvenida, y arrancamos con una pregunta clave, me parece, ingeniero, de cómo se explica que mientras el gobierno destaca la desaceleración de la inflación, la recuperación de la actividad, millones de argentinos continúen, ¿no?, teniendo serias dificultades para pagar sus deudas. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a ustedes, a la audiencia. Bien, escuché los temas introductorios. Empezamos, ¿deuda está? Exactamente, sí, sí, con la deuda. En la agenda. Sí, 20 millones de personas tienen deudas. Digamos, todos los agentes económicos, empresas y personas, familias, normalmente tienen deudas que les llamamos flotantes, las deudas de un crédito hipotecario, de una cuota de un auto. El tema es la deuda morosa, cuando ya atravesó vencimientos de 30, 60 y hasta 90 días y va hacia una descalificación como sujetos de crédito, ¿no es cierto? Esa es la que hoy vos mencionaste los números. Exactamente. Sí, están mucho más altos que los valores históricos. Esto se debe a un acarreo desde aquella, casi viene desde el año, del final del año electoral 2025, en el que el gobierno mantuvo una férrea política monetaria y las tasas subieron muchísimo. Lo que dice Ariel también es cierto, irrumpió en el mercado la facilidad de endeudarse con un clic, en muchas situaciones, sin mirar con prudencia a qué tasas de interés estaban asumiendo. Y ahora estamos ante esta situación en la que una posición también, digamos, una posición que está en el corazón de la ideología del gobierno, de que es un problema entre privados, y exhiben lo que en la economía llamamos el riesgo moral, que es de salir en auxilio el estado de gente que debe, de personas. Obviamente debe ser un variopinto abanico de situaciones, pero que si sale en auxilio de los morosos no es un correcto señal para todos aquellos que, haciendo esfuerzos en mayor o menor medida, han cumplido con sus obligaciones. Esa es la posición. La otra es decir, bueno, no, es un problema macro derivado de unas políticas públicas macroeconómicas y es necesario al menos arbitrar. Arbitrar porque, bueno, ese puede ser un rol que quizás debería asumir el Estado y hacerlo de alguna manera, ¿no? De clasificar los casos, sentarse con los acreedores, renegociar, pero renegociaciones que tengan posiciones de poder, de información más simétricas. Ingeniero, ¿estamos ante un problema coyuntural o es algo ya estructural? ¿Eso es parte del fenómeno libertario o ya venía Argentina con índices bueno, es ese fenómeno que te comentaba de férreo monetarismo ha ocasionado que las tasas de interés vayan a muy altos, altísimos, y luego comiencen a bajar, pero el efecto tiene una demora en ocurrir y está ocurriendo. Se rompió el crédito, por eso el consumo quedó estancado. Así que es un tema que está afectando porque cuando uno abre el Producto Bruto de un país, más o menos tiene
5 puntos del producto es el comercio exterior, unos 15 puntos del producto es inversión, ya estamos en 20, y un 80% del producto es consumo. No son ese es el número de hoy de Argentina. Los deseables serían algo más de comercio exterior, algo más de inversión y algo menos de consumo, pero en un PIB más grande, en un producto más grande. Bueno, yo creo que hay que atender la transición. Lo que uno visualiza es que en el país ha surgido una segunda turbina o motor, llamémosle, que acompaña al sector bioagropecuario, que sería el sector minero y de energía, gas y petróleo fundamentalmente, y en minero me refiero a litio y cobre, que las razones por las cuales están surgiendo son muchas. En el litio y en el cobre son correspondientemente insumos de baterías y de cableado, y hay un fenómeno de electromovilidad muy en desarrollo que hace que un auto eléctrico creo que tiene 5 veces más cobre que un auto de motor de combustión, lo mismo el litio. Entonces, bueno, todo eso han influido, los precios son atractivos, las inversiones están llegando con esos programas que el gobierno ha denominado RIGI, son regímenes para grandes inversiones, para sectores y de larga maduración. Y bueno, con eso quiero decirles que parecería que se ha roto una debilidad estructural que tenía el país, que era no tener divisas suficientes. Ahora las tiene, pero siempre los pero aparecen y los dilemas, más en un país como el nuestro. Hay inconvenientes en que son sectores, todos ellos, que también en economía los llamamos capital intensivos, no contratan mucha mano de obra, poca, bien calificada, bien remunerada, pero no hay efecto sobre el empleo, ¿no? El empleo básicamente lo atienden la industria, el comercio, los servicios que rodean a esos sectores, que están bastante aletargados. O sea, el país presenta 2 Argentinas, bipolar. Por un lado, como decimos, hay un superávit de divisas que permiten que el Banco Central comience a reforzar sus reservas, permite afrontar cuotas de vencimiento de compromisos del Estado con acreedores, pero está el inconveniente del aletargamiento de la actividad económica, ¿no? Que hay que atenderla, sin duda que hay que atenderla. Las transiciones existen en los cambios y no pueden ser desestimadas, ¿no? En esto yo creo que ahí hay que trabajar en políticas públicas que sepan cómo amalgamar más rápido, no resignar este boom de recursos naturales, porque estamos ante un boom de precios que es conveniente aprovecharlo. De hecho, no estamos haciendo nada distinto de lo que hace Chile o Perú o Canadá o Australia o Noruega, ¿no? Pero obviamente hay que atender las transiciones, no se cambia de un modelo a otro de una manera sin transición. Las transiciones existen, las sociedades no son de plastilina, hay que atender rigideces sin que eso signifique resignar rumbos, pero obviamente muchas cuestiones, el equilibrio fiscal también está presente, pero, siempre pongo un pero, está sustentado en ingresos de impuestos que todavía atentan contra más empleo y más inversión, y está sustentado también en la ausencia de reinversión en infraestructura pública. Por eso decimos que revisemos la calidad del equilibrio. Así que bueno, no sé si con eso te doy una mirada técnica de la situación. Obviamente, de cara al ingreso a un año electoral, va a haber sobreactuaciones de los oficialismos, sobreactuaciones de las oposiciones, que le van a poner a los debates mucho calor, que siempre el calor en el debate quita un poco de luz. Así que bueno, a nosotros los técnicos nos toca hacer el aporte de luz y que la política, no digo que sea de iluminado ni mucho menos, pero desapasionarnos, si podemos, y que la política dirima esto, pero lo que sería muy conducente sería
una agenda corta de consensos básicos mínimos. Una de esas es que una transición de políticas públicas que atiendan estos inconvenientes aparece como muy necesario que surja en la agenda, ¿no? Ariel. Tenemos algo que verdaderamente es imposible de soslayar. Quiero hacer una pregunta directa Sí, para darle Ariel. todo el tiempo a nuestro invitado. Pero tenemos una caída abrupta del consumo que no levanta. Es muy difícil que levante como está en el país. Pero esto es en todo caso una especulación que hace nada más que un periodista, no una especialista en economía. Tenemos una marcada caída del empleo y da la impresión de que va a seguir cayendo, da esa impresión. El empleo registrado, Ariel, ¿no? El empleo registrado, exactamente. Exacto. Es el que genera impuestos. Claro, O por el que que se paga genera impuestos. ingresos al sistema de seguridad social. Exactamente. Sí. Y con este panorama está íntimamente asociado a la caída de la imagen de Milei, que ya lanzó campaña. Algunos dicen que tímidamente, para mí ya lanzó campaña, y su imagen se cae poquito porque sigue manteniéndose arriba del 30%, del 31,4%, una de las últimas encuestas. Y dicen los politólogos que eso es lo que le mete miedo porque es un núcleo duro. Si bajara del 30% sería para Milei, yo creo que no, pero sería para Milei algo así como catastrófico. Ese es el escenario. Y en ese escenario, la pregunta creo que es importante para entender qué está pasando en el país, más allá de los matices. Si la gente no tiene para consumir, más allá de lo que dicen algunos números que tuve oportunidad de leer, toda la plata de la gente se va en agua, luz, gas y transporte y alquileres, me decían recién. Si las fábricas cierran, y podemos mencionar, por miles se están cerrando, ¿no? Si las fábricas cierran, las pymes en realidad cierran, y los comercios también cierran, y la actividad económica se restringe, y el Estado va a recaudar menos necesariamente, porque el impacto primero es en la recaudación del Estado, es consumo, bueno, lo referenciaba recién el ingeniero que nos acompaña. ¿Fracasó? Esta es la pregunta. ¿Fracasó el programa económico libertario? Bueno, a priori diría que no, si uno mira los números que vos mismos exhibes. Cualquier fuerza política que pueda exhibir un cuarto del electorado, un tercio del electorado con fidelidad, uno podría decir, bueno, es un gobierno desgastado, pero que aún no perdió competitividad electoral, podríamos decir eso. Con respecto a los guarismos que has referido, que son más o menos los que todos los politólogos están acercándose, ¿no? Con un más o menos 5 puntos. Obviamente que esto va a tener una definición en un escenario de dos grandes contendientes de bipolaridad política, un 30% es escaso. En un escenario de 3 jugadores políticos es competitivo electoralmente, ¿no? Así que queda por visualizar para cualquier respuesta terminante, Ariel, Sí. Cómo se va a conformar el escenario de la oferta política, ¿no? Si finalmente, como dicen muchos, bueno, hubo hartazgo de un modelo mayoritariamente estatal, con preferencias ideológicas de este tipo, laxo en lo monetario, y del otro lado surgió otro modelo que asumió en el 2023 con características bien diferenciadas, muy antagónicas. Y siempre se habló de la posibilidad de una tercera propuesta que acerque disciplina, que a este modelo le adicione disciplina fiscal y a este modelo le adicione atención a transiciones, por decirle algo. Yo ya eso no puedo saber si va a surgir o no, pero lo que sí puedo decirte, Ariel, Sí. es que sostener 25-30% del electorado con fidelidad le da aún competitividad electoral. Queda por saber, ¿no? Si van a ser 3 grandes jugadores, si van a ser solo 2. Bien. Y los gobiernos siempre, los que jugamos al ajedrez, decimos, los gobiernos juegan con las blancas. Siempre juegan con las blancas. Y la oposición juega con las negras, ¿no es cierto?
Pero bueno, nos queda ir mirando en un año que sabemos que si normalmente la sociedad argentina, por un problema de desconfianza en su moneda basado en históricos desatinos fiscales, monetarios y cambiarios, compra 2.000 millones de dólares mensuales, estamos por ingresar el próximo año a un año impar, electoral, presidencialista, de elección presidencial, Sí. en el que probablemente la demanda de divisas sea del orden del doble de eso, ¿no? Ingeniero, lo escuchaba hablar sobre el electorado, perdón Ariel. ¿Es un 30% del electorado con convicción en el programa de Javier Milei o es un electorado que se basa quizá en el odio hacia la oposición? Se me ocurre que un mix de ambas cuestiones, ¿no? Se me ocurre, no deberías consultarlo con politólogos o sociólogos que están más en el tema, pero yo he visto dos clases de sondeos. El sondeo ese de a quién votaría, que además ahí te hago un comentario, converso a menudo con mucho politólogo y mucho sociólogo, y las encuestadoras tienen un problema. Cuando teníamos teléfonos fijos, el encuestado no se te podía escapar, levantaba el teléfono y te atendía. Con celular, el encuestado es remiso a atender. Así que también está el síndrome de que solo atienden los polarizados. Solo atienden los polarizados y responden encuestas ellos. Así que ahí los guarismos hay que mirarlos con alguna precaución. Y en segundo lugar, veía cuando preguntan si le alcanza o no a llegar a fin de mes. Y cuando uno podría medir esperanza si ve los porcentajes que te dicen que continuaría votando este gobierno y los porcentajes que te dicen que no llego a fin de mes. Todavía hay 10 puntos de diferencia, que serían los 10 puntos de esperanza que quedan. Pero antes esa diferencia era mayor, o sea, que la esperanza también obviamente disminuye con el tiempo, la tolerancia, la esperanza, pero también tenemos que reconocer que desde la oposición, a mi criterio obviamente, todavía no ha surgido un programa alternativo sólido que nos aleje de accidentes macroeconómicos, que parece haber sido el leitmotiv de la aparición de un outsider político como es nuestro actual presidente. Decía que no aparece todavía un programa sólido, consistente, confiable, ¿no? Pero bueno, estamos a ¿cuántos meses de la elección? ¿A 14 meses? Sí, fácil. Sí, 14 meses, obvio que luego vienen las PASO, que sí, que no. Que Potencial balotaje. No, sí, yo creo dos cosas. Que de acá en más el presidente argentino va a ser siempre electo en un balotaje, creo en eso, de hecho lo viene sucediendo. Y segundo, que bueno, la reelección ya no es un hecho natural, ¿no? No es un hecho natural, hay que jugar. Volviendo a la figura ajedrecística, aunque estés con las blancas, hay que jugar bien. Sí, a veces, tener las piezas blancas presupone que uno plantee el juego. Exactamente. Yo no veo que el gobierno esté planteando seriamente un juego. Boxeador te diríamos pararse en el centro del ring. Bueno, futbolísticamente te diría, bueno, un centro forward que la juegue bien. Exactamente. Quiero que una consulta más en un tema que me gustaría a mí despejar, espero que sea también de interés de la gente. Bueno, los bancos van a comenzar a prestar en dólares a empresas que no generan dólares, se mueven con pesos. ¿Está bien o está mal esto? Porque escuché, quienes plantean una buena posibilidad e incluso te dicen, pero ¿quién se va a endeudar en dólares? Y otros que dicen, cuidado porque van a jugar con los ahorros en dólares que los bancos tienen y esa plata es de la gente. ¿Qué hay que ver en todo esto? No he visto la normativa, ¿no? Pero sí, a ver, ahí me obligas a entrar en un tema, sistema financiero argentino. Uno dice, bueno, Argentina es una economía bimonetaria y parece un detalle. Pero no es un detalle, porque todos los argentinos, en la inmensa mayoría, ganamos en pesos, pero queremos ahorrar en dólares. Entonces los bancos en sus activos financieros tienen una cantidad de dólares relevante y luego están los tomadores de crédito que quieren tomar en pesos. He conversado con expertos esta mañana mismo y me decían que las precauciones estaban tomadas
para que básicamente es un desafío a las familias, porque las empresas ya tienen más quitado el cepo que las empresas, digamos, que han entrado a regímenes especiales y tienen posibilidad de tomar créditos externos, las familias menos, pero vamos a ver, me han dicho que se han tomado todas las precauciones del caso para que los encajes bancarios en ambas monedas preserven esas situaciones, ¿no? Es todo lo que puedo comentar. Sin duda que son problemas que acarrea el ser una economía bimonetaria, que no es nada normal, ¿no? 58 minutos de la 1 de la tarde. Lujo para hablar del tema económico. Veníamos postergando, venimos postergando, y se hace cada vez más complejo. Un gusto para mí, ¿eh? Es un elogio, porque es una persona maravillosa con nosotros. No, bueno, disfrutamos siempre de son su amigos presencia. ustedes, pues están muy sesgados, somos amigos. Y rubrico esto, somos amigos, y la verdad que es un... Sí, pero... No, pero es interesante poder charlar así en la Argentina de economía. Yo cada vez que se juntan dos argentinos a charlar de economía y por ahí no tienen la misma visión, termina en algo que no es bueno. No, claro, no. El respeto al pensamiento diferente tiene que estar presente, apegado a la racionalidad económica, pero obviamente los matices, las opiniones están presentes. La economía tiene una componente social y política ineludible. Reitero, lujo de programa. Totalmente. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Por favor.